Mi abuelo me preguntó si me había gustado el auto que me regaló la Navidad pasada. Resulta que nunca lo recibí. Nunca voy a olvidar la Navidad pasada. No porque fuera especialmente divertida o porque recibiera algún regalo increíble, sino porque esa fue la Navidad en la que mi abuelo me preguntó si me había gustado el auto que me había regalado. Sí, suena raro, lo sé. Yo me quedé paralizado. Un auto, para mí. Yo nunca recibí ningún auto. Ni siquiera había escuchado que me lo iban a dar. Me quedé mirando a mi abuelo, intentando no mostrar lo confundido que estaba. Él sonreía, con esa sonrisa que siempre me hacía sentir que todo el mundo podía confiar en él, y yo simplemente no sabía qué decir. Ah, sí, abuelo, gracias. Me gustó mucho, dije, tratando de sonar natural, aunque por dentro estaba a punto de explotar. Mi abuelo frunció el ceño ligeramente, como si esperara más emoción de mi parte, y ahí fue cuando todo empezó a sentirse extraño, porque no era solo ese auto, era todo, todo lo que él me había enviado durante años, nunca había llegado a mí. Siempre había pensado que mi familia era algo justa con los regalos, que el abuelo simplemente tenía su manera de demostrar cariño, pero esa pregunta me hizo darme cuenta de que algo estaba muy mal. Déjame explicar un poco cómo es mi familia. Vivo con mis padres y mi hermano menor. Siempre he sido como invisible, supongo. Mi hermano siempre fue el favorito, el que obtiene todo. Los mejores juguetes, los mejores viajes, los regalos más caros, y yo, bueno, yo siempre recibía lo que sobraba, o algo barato que me daba vergüenza mostrar frente a mis amigos. Mis padres nunca lo admitieron, claro, y yo nunca quise causar problemas. Siempre pensé que quizás no era importante, que estaba exagerando, pero ese día, con la pregunta de mi abuelo, todo cambió. Después de que él siguiera hablando con emoción sobre su regalo, yo asentía y sonreía, tratando de no hacerme notar. Cada palabra que salía de su boca era un recordatorio de que yo nunca había recibido nada de eso, aunque alguien había decidido que debía recibirlo. Me sentí traicionado, pero no solo por mis padres, también por mí mismo, por no haberlo notado antes. Más tarde esa noche, mientras todos abrían regalos y reían, no podía concentrarme. Cada caja que pasaba frente a mí era un recordatorio de todo lo que había desaparecido. Mi hermano abrió un paquete enorme y allí estaba un juego de llaves de auto brillante, con un papel que decía que el regalo venía directamente de mi abuelo. Me quedé helado. Intenté sonreír, fingiendo emoción, pero dentro de mí algo se rompió. Ese fue el momento en que comencé a darme cuenta de la verdad. No solo se trataba de un auto, ni de un regalo específico. Todos los regalos que mi abuelo me había enviado a lo largo de los años, nunca los había recibido. Siempre habían ido a parar a manos de mi hermano. Y lo peor, nadie me había dicho nada. Mis padres me habían mentido, ocultándome cosas que él había enviado con cariño pensando en mí. Me encerré un momento en el baño, tratando de respirar. Me sentía idiota, engañado y enfadado al mismo tiempo. ¿Cómo era posible que nadie hubiera pensado que yo merecía recibir algo de mi abuelo? ¿Cómo podían actuar como si todo estuviera bien, mientras yo fingía ser feliz por los regalos de mi hermano? Esa noche no pude dormir. Cada recuerdo de Navidad, cada juguete, cada pequeño regalo que nunca recibí, todo tenía un sabor amargo. No era solo la decepción por el auto, era el patrón, el favoritismo, la indiferencia disfrazada de normalidad familiar. Y mientras miraba el techo de mi habitación, con el sonido de la risa de mi hermano desde la sala, supe que algo tenía que cambiar. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero algo dentro de mí decidió que iba a descubrir toda la verdad sobre lo que me habían ocultado. Los días que siguieron a esa Navidad fueron extraños. Yo trataba de actuar como si todo estuviera bien,
pero no podía sacarme de la cabeza lo del auto. No era solo un auto, era la prueba tangible de que algo había estado pasando conmigo durante años. Cada regalo que mi abuelo enviaba nunca llegaba a mí. Siempre terminaba en manos de mi hermano menor. Al principio intenté convencérmelo a mí mismo. Quizás fue un error de envío, me decía. Tal vez tu abuelo se confundió y se lo mandó por accidente a tu hermano. Pero mientras más pensaba en ello, más recuerdos me golpeaban. Esa bicicleta que me prometieron cuando tenía 9 años, el videojuego que me dijo que elegiría, siempre desaparecían. Y yo solo veía la cara feliz de mi hermano cuando lo recibía. Nunca había conectado los puntos hasta ahora. Un día, mientras estaba solo en mi habitación, revisé algunas cosas viejas, tarjetas de Navidad, fotos, mensajes del abuelo, y ahí estaba. Pequeños detalles que confirmaban mi peor temor. Había mensajes de él preguntándome si me había gustado un regalo que nunca había visto. Regalos que aparecían en fotos de mi hermano, o que mis padres mencionaban casualmente como cosa del hermano menor. Cada evidencia que encontraba era como un golpe directo al pecho. Intenté hablar con mis padres de manera sutil, solo para ver su reacción. Les mencioné casualmente un regalo de mi abuelo. Oye, ¿qué pasó con el regalo que me mandó el abuelo el año pasado? Mi madre sonrió con esa expresión de no pasa nada, que siempre usa cuando quiere callarte. Ah, ese regalo. Bueno, tu hermano lo necesitaba más que tú, dijo con total naturalidad. ¿Necesitaba más? Balbuceé, sin encontrar palabras. Sí, cariño, no te preocupes, agregó mi padre, y siguieron con otra conversación como si nada hubiera pasado. Ahí fue cuando entendí algo crucial. No era un accidente, no era un error de envío, era intencional. Siempre había sido así. Desde que tengo memoria, mi hermano menor fue el favorito, y yo simplemente estaba destinado a ser el otro hijo, el que podía ser ignorado sin consecuencias. La revelación me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Me sentí tonto por no haberlo visto antes, y enojado porque nadie había pensado que yo merecía recibir los regalos que mi abuelo enviaba con tanto cariño. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada pequeño gesto de amor de mi abuelo, siempre había sido desviado, robado de mí, sin que yo supiera nada. Intenté encontrar consuelo hablando con amigos, pero es difícil explicar algo así. Mi familia no me deja recibir cosas que me pertenecen. Sí, suena raro, pero es como si yo no existiera para ellos, les contaba, y la mayoría me miraba confundido, sin saber qué decir. Porque claro, nadie ve lo que pasa detrás de las puertas cerradas. Nadie entiende lo que es vivir en una familia donde los padres deciden quién merece ser feliz y quién no. Cada día que pasaba, más difícil se hacía fingir normalidad frente al abuelo. Cada mensaje suyo, cada llamada, era un recordatorio de lo que me habían robado, y al mismo tiempo empezaba a sentir una especie de rabia silenciosa, una mezcla de tristeza, decepción y un hambre de justicia que no había sentido nunca antes. No podía confrontarlos todavía. Sabía que mis padres nunca admitirían la verdad sin evidencia. Así que empecé a planear. Revisé correos electrónicos, rastreé paquetes antiguos, hablé con algunos familiares que podrían saber algo. Cada pista que encontraba me acercaba más a la verdad, y al mismo tiempo me hacía sentir más pequeño y más engañado. Lo peor de todo era que mientras yo sufría en silencio, todos los demás actuaban como si nada hubiera pasado. La hipocresía me estaba consumiendo. Cada sonrisa falsa, cada felicitación a mi hermano, cada vez que mis padres ignoraban mis preguntas, todo sumaba. Y yo sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentar a alguien. No podía seguir ocultando lo que había descubierto. Pero aún no estaba listo. Solo sabía una cosa con certeza. Esta historia no terminaría con otra Navidad, fingiendo felicidad por regalos
que nunca eran míos. Había comenzado a despertar, y mi paciencia tenía límites. Todavía recuerdo ese día como si fuera ayer. Era un domingo cualquiera, pero yo ya no podía ignorar lo que había descubierto. Cada recuerdo de Navidad, cada regalo que nunca recibí, cada pequeña mentira de mis padres me había llevado a un punto en el que no podía quedarme callado. Necesitaba pruebas. Necesitaba saberlo todo. Revisé la casa con cuidado, buscando algo que pudiera confirmar mis sospechas. Fue en el cajón de mi madre donde lo encontré. Un recibo de compra con mi nombre escrito por error, dirigido a mi hermano. Era el auto, el mismo que el abuelo me había preguntado si me había gustado. Y no solo eso, había recibos antiguos, cartas y mensajes que mi abuelo había enviado directamente a mí, pero que mis padres habían gestionado para que nunca llegaran a mis manos. Cada prueba era un golpe directo a mi corazón. Todo lo que había sospechado durante semanas era cierto. Cada regalo, cada detalle, había sido desviado intencionalmente a mi hermano menor. Me quedé parado allí un largo rato, con el recibo en la mano, tratando de procesarlo. Sentía una mezcla de rabia, tristeza y un profundo sentimiento de traición. ¿Cómo habían podido hacerme esto? ¿Cómo habían podido ocultarme durante tantos años lo que me correspondía? Mi hermano ni siquiera sabía nada. Él solo disfrutaba los regalos, feliz e inocente, mientras yo cargaba con toda la decepción. Decidí confrontar a mis padres, pero no podía hacerlo con palabras suaves o tímidas. Esta vez necesitaba fuerza. Necesitaba que supieran que yo ya no iba a seguir siendo invisible, pero mientras me preparaba, también me sentía vulnerable. Había años de silencio, de aceptación pasiva, y ahora toda esa tensión iba a estallar de golpe. La primera confrontación fue silenciosa. Les mostré los recibos, los mensajes y las cartas antiguas. Mi madre intentó minimizarlo. No sabíamos, creímos que no te interesaba, decía, pero su voz sonaba vacía y ensayada. Mi padre permanecía en silencio, evitando mirarme. Yo los miraba fijamente, conteniendo la rabia que burbujeaba dentro de mí. ¿No te das cuenta de lo que hicieron?, les pregunté con voz temblorosa, pero firme. Mi abuelo me envió esto para mí, y ustedes decidieron dárselo a él, a mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué siempre él y nunca yo? Mis padres intercambiaron miradas incómodas, pero no había respuesta. La verdad estaba frente a ellos, y por primera vez yo no iba a ceder. Sentí una especie de liberación al hablar, aunque cada palabra que salía de mi boca era como rasgar una vieja cicatriz. Ese día marcó un antes y un después. No podía volver a fingir felicidad. No podía volver a sonreír mientras mis padres ignoraban mi existencia y desviaban lo que era mío. Sentía que estaba cruzando un límite, un punto sin retorno. Si había alguna posibilidad de justicia o de ser visto como merecía, tenía que actuar ahora. Después de esa confrontación, me encerré en mi habitación, respirando agitadamente. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Años de regalos perdidos, años de favoritismo, años de sentirme invisible. Todo eso había sido confirmado, pero había algo dentro de mí que empezaba a cambiar. Un sentimiento nuevo, un deseo de no dejar que me pasara otra vez, de reclamar lo que era mío, de ser visto y respetado. Y mientras miraba por la ventana la nieve que empezaba a caer, supe que no podía seguir así. Tenía que planear mi siguiente paso. La confrontación con mis padres había sido solo el comienzo. Ahora debía decidir cómo manejar todo esto, cómo recuperar mi dignidad y tal vez cómo finalmente recibir algo que me pertenecía, algo que nunca me habían dejado tener. Todavía no podía creer lo que había descubierto. Cada regalo que mi abuelo me había enviado durante años nunca había llegado a mí. Siempre terminaban en manos de mi hermano menor. La rabia y la tristeza me estaban consumiendo, y decidí que ya no podía seguir guardándolo. Era un día cualquiera, apenas unos días después de Navidad.
Mis padres estaban en la sala hablando con familiares que habían venido a devolver algunas visitas post-fiestas. Mi hermano corría alrededor con sus regalos, feliz como siempre. Yo respiré hondo y tomé una decisión. Iba a enfrentar la verdad frente a todos, y esta vez el abuelo estaría presente. Cuando mi abuelo apareció en la sala para saludar a todos, sentí que era el momento perfecto. Lo miré a los ojos y, con el corazón latiendo a mil, dije: «Abuelo, sobre el auto que me enviaste la Navidad pasada, yo nunca lo recibí. Ninguno de tus regalos me llegó realmente. Todo siempre fue para mi hermano». El silencio se apoderó de la habitación. Todos me miraban. Mi hermano dejó de jugar, mis padres se tensaron, y el abuelo me observaba con sorpresa y un dejo de tristeza. ¿Cómo es posible?», murmuró. «Lucas, esto nunca debió pasar. Todo lo que te envié era para ti». Mi madre trató de interrumpirme, intentando justificarlo, pero mi abuelo levantó la mano con firmeza. «Basta. Lucas tiene razón. Esto ha sido injusto. Durante años, los regalos de Lucas fueron desviados, y eso termina hoy. Él merece todo lo que le correspondía, y yo me aseguraré de que lo reciba». Sentí un alivio enorme, y al mismo tiempo una rabia contenida. Mis padres estaban en shock, sin palabras, y mi hermano no entendía nada, pero la tensión era palpable. Por primera vez, alguien realmente escuchaba lo que yo sentía y me apoyaba. Mi abuelo estaba de mi lado. Me acerqué a él y me abrazó, susurrando: «Lucas, siempre fuiste importante para mí. Nunca debiste pasar por esto». En ese momento, algo cambió dentro de mí. La injusticia y el favoritismo que había sufrido durante años quedaron al descubierto, y yo por fin podía reclamar mi lugar. No era solo el auto, ni los regalos, era todo el reconocimiento que había estado esperando. Mis padres no podían responder. Por primera vez, estaban frente a alguien que no iba a dejar que las cosas siguieran igual. Y mientras me apoyaba en el abuelo, supe que, aunque el daño estaba hecho, finalmente yo había sido visto y escuchado. Ese día marcó un antes y un después. La verdad estaba fuera, la injusticia fue confrontada, y yo finalmente tenía un aliado que me respaldaba. Por primera vez, sentí que tenía poder sobre lo que me correspondía y sobre cómo quería ser tratado. Después de la confrontación, la tensión en la sala era casi insoportable. Mis padres no podían creer lo que estaba pasando. Mi madre temblaba, mi padre estaba pálido, y yo me sentía más vivo que nunca. Mi abuelo, firme y decidido, se volvió hacia ellos y dijo algo que nunca olvidaré. «Ustedes han estado desviando los regalos de Lucas durante años. Eso no es un error, eso es robo. Y lo sepan, voy a hablar con mi abogado si no se arregla esta situación de inmediato. Lucas merece todo lo que le corresponde y nadie tiene derecho a quitárselo». El silencio fue absoluto. No había palabras que pudieran justificar lo que habían hecho. Mis padres se miraron entre sí, como si por primera vez entendieran que su favoritismo y sus mentiras tenían consecuencias reales. Sentí un peso enorme levantarse de mis hombros. Por fin, alguien que me amaba y me veía realmente había tomado mi lado. El abuelo me miró y sonrió. «Lucas, quiero que vengas a vivir conmigo. Aquí estarás seguro. Aquí nadie te va a hacer sentir invisible nunca más». No lo dudé ni un segundo. Hacía años que había sentido que no tenía un lugar en esa casa, y ahora tenía una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de la injusticia y el favoritismo. Mis padres intentaron decir algo, pero mi abuelo simplemente los interrumpió. «No hay discusión. Lucas va conmigo, y así será». Esa misma semana, empecé a mudarme a la casa de mi abuelo. Era un lugar lleno de calidez y cariño, donde cada detalle reflejaba que yo sí importaba. Por primera vez en mi vida, no sentía que tenía que competir por amor o atención. Mis regalos, mis palabras,
mis sentimientos, todo era reconocido y valorado. Con el tiempo, mi relación con el abuelo se fortaleció. Aprendí a confiar nuevamente, a sentirme querido sin condiciones, y a entender que el valor de uno no depende de quienes intentan ignorarlo o minimizarlo. Mis padres quedaron expuestos y con la conciencia pesada, y aunque no todos los lazos se repararon, yo finalmente estaba en paz. Esa experiencia me enseñó algo importante. A veces, la familia no siempre es la que te cría, sino la que realmente te ve y te respeta. Y aunque duele descubrir traiciones y favoritismos, enfrentarlos puede abrir la puerta a la justicia y al amor genuino. Hoy, cada vez que miro a mi abuelo, siento gratitud y seguridad. Y aunque los regalos nunca compensarán los años de invisibilidad, aprendí que mi valor no depende de lo que otros decidan darme, sino de que yo finalmente me reconozca y me respete a mí mismo.